continuidad. Límite y continuidad. Si suponemos a sobre x de manera que x vaya disminuyendo incesantemente, a sobre x irá creciendo en proporción a la medida que x se vaya acercando a cero. De esta constante relacional entre la disminución de x y el aumento de ax, inferimos por inducción de variaciones concomitantes que si x llega a ser igual a 0 o tocarse con el límite, como se dice, a sobre x será infinita. La definición del límite. La clave que queremos responder es ¿dónde? La pregunta clave que queremos responder es ¿cómo se comporta la función y f de x cuando la variable independiente de x se acerca cada vez más a un valor x0? Desde luego, la respuesta no es única y puede tomar varios caminos. La definición intuitiva del límite. Un intervalo abierto alrededor de x0, excepto tanto a que queramos decirnos que f se aproxima al L, tiene a x es L. Si se puede observar que la función toma valores cada vez más cercanos a L, a medida que la variable x se acerca al valor de x0, la función no necesariamente se encuentra en x0. Intuitiva de continuidad. Una función es continua si variaciones pequeñas de la variable independiente x dan lugar a variaciones pequeñas de las dos variables de la función. Una función es continua si su gráfica es conexa, no tiene figuras. La utilidad de esto. ¿Por qué existe el interés en saber una función es continua? ¿Por qué utilidad? ¿Por qué existe el interés de saber si una función es continua? Porque muchas veces tenemos que tratar con aproximaciones numéricas. Por ejemplo, decir que f de 2 es desigual a f1, 41,42 significa que antes hemos supuesto que la función era continua. Si la función es continua, suponemos que representa la continuidad del fenómeno estudiado, es decir, que cambia continuamente. Esto es que no tal unos valores. Esto es que no salta unos valores a otros sin pasar por los intermedios. Un ejemplo sería ¿cuál de las funciones son continuas? La temperatura de una persona, el precio del barril de petróleo, etc. Hay que recordar que en economía se trabaja con funciones que miden fenómenos que varían en el tiempo. Condiciones para que una función sea continua se tienen que dar 3, las cuales mencionaré a continuación. 1. Debe existir f de a. Corchete f de x debe estar definida en el punto A. Cerramos corchete. 2. Debe existir el límix a f de x y el límix a f de x igual a f de a. Esas son las 3 condiciones que se requieren. Si alguna de las 3 condiciones no se verifica, decimos que f es discontinua. En representación a la gráfica de casos de discontinuidad. Definición de continuidad es una función en un intervalo. Continuidad y acotación. Continuidad en el intervalo abierto. Decimos que f de x es continuidad en el intervalo AB si es continua en todos y cada uno de los puntos dichos en el intervalo. Ahora hablaremos de la continuidad global. Una continuidad
global es una función f que se dice continua en el intervalo AB y se verifica de la siguiente manera. Es continua en todos los puntos AB, es continua en la derecha del punto A y es continua en la izquierda del punto B. La continua lateral decimos que es una función f que es continua en A igual a x. Por dicha, si existe un límite en A más fx igual a fa, por izquierda si existe el límite x a menos fx igual a f de a. Discontinuidad. La función f tiene un punto de discontinuidad evitable en así solo y solo si el límite de a fx es igual a L, pero L f de a en muchos casos f no está definida. Existe el límite, pero no coincide con el valor de la función de dicho punto. Se dice discontinuidad evitable porque basta definir la función. Discontinuidades inevitables. Un ejemplo sería f de x igual a la llave f de x, x desigual a a y L, x igual a a. Discontinuidad por salto infinito. Existen dos límites finitos. Existen dos tipos de límites, finitos o infinitos. Laterales en x igual a a, pero no coinciden también, llamada discontinuidad de salto porque la función tiene un salto en x a. La discontinuidad de salto infinito. No existe en alguno de los límites laterales o ninguno discontinuidad. Es decir, que no hay discontinuidad en ninguno de los lados. Discontinuidad esencial. Ni existe límite ni existen laterales. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Aquí termina límites y continuidades. Gracias. Aquí termina límites y continuidades.